Entonces vamos a ver la parte de creación de usuarios que lleva implícito la asignación de privilegios y la asignación de roles. Entonces yo aquí tengo una presentación que, bueno, antes de abordarla, les quiero explicar la siguiente parte. Aquí, si se fijan, tengo dos sesiones en el mismo servidor de base de datos, ¿vale? La parte o la sección de la izquierda la voy a estar manejando con el superadministrador. La parte de la derecha la voy a estar manejando con los usuarios o logins que vaya yo a crear. Pero antes de pasar a eso, quisiera yo comenzar retomando algo que ya habíamos visto al inicio del semestre. Recuerden que cuando iniciamos con los primeros temas, por ahí uno de los temas era la instalación del sistema gestor. Y yo les pedí que ustedes utilizaran en la parte de seguridad la autenticación mixta. La autenticación mixta implicaba que podíamos utilizar autenticación Windows o autenticación SQL Server. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Bueno, vamos a verlo más a detalle. Aquí en el tipo de servidor, ¿vale? Recuerden que yo les indicaba que tenemos que utilizar la de motor de base de datos. Hay otros tipos de servicios, sin embargo, no los vamos a estar utilizando. Sin embargo, deben de saber que existen y que podemos hacer diferentes tareas con ellas. Los servicios de análisis, pues es básicamente lo relacionado a minería de datos. Reporting Services es básicamente, como su nombre lo dice, la creación de reportes para poder alimentar, en este caso, a los puestos directivos con respecto a los datos que existen en el servidor. Y la parte de integración o servicios de integración que nos va a permitir, como su nombre lo dice, integrar soluciones que no necesariamente tienen que ser nativas de SQL Server. Pero bueno, la que a nosotros nos interesa es el motor de base de datos, que es básicamente lo que hemos manejado el día de hoy. Creación de bases de datos, alteración de la estructura de la base de datos, borrado de elementos de las bases de datos, creación de tablas, modificación de tablas, eliminado de tablas, los selects, inserción de datos, actualización de datos, borrado de datos, etc. La segunda opción es la parte del nombre de servidor. Si se fijan ahí, yo tengo un nombre. Ese nombre corresponde a el nombre de mi computadora, que actualmente, cuando yo inicié con este equipo, pues se le asignó ese nombre. Sin embargo, ese nombre pues no necesita ser necesariamente ese que está ahí especificado. Sin embargo, les muestro. Aquí, si se fijan, imprimí la configuración de mi computadora, le puse ipconfig/all, y si se fijan, el nombre del servidor o el nombre del host es precisamente ese nombre que viene ahí, que es desktop y Dumiao. Entonces este básicamente es el nombre del servidor, que generalmente el nombre del servidor es el nombre de la computadora, aunque eso no es necesariamente obligatorio. También podemos nosotros especificar la IP. Si no sabemos el nombre, podemos especificar la IP, como por ejemplo aquí yo tengo IPs con las que he trabajado, ¿vale? Mi IP pues es dinámica, cada vez que la enciendo se conecta y crea una IP que va a estar siendo usada durante esa sesión. Bueno, esa IP yo la puedo poner aquí y funciona igual que el nombre del servidor. Si no es el nombre del servidor, viene esta parte de Browse for More, que igual ya lo había yo explicado al inicio. Tenemos dos secciones, lo que sería servidores locales y servidores remotos. En los servidores locales vamos a ver los servidores que hay en esta computadora. Si se fijan aquí de nueva cuenta aparece servicio, o más bien motor de base de datos. Si lo expando, viene el nombre de mi computadora o el nombre de mi servidor de base de datos. Si me voy a la parte de servidores de red, como yo no estoy integrado en una red corporativa, pues no hay nada que ver. Sin embargo, si sí lo hubiera, tal cual me aparecen aquí, me aparecería la lista de servidores disponibles a los que me puedo conectar a través de la red. Bueno, ahorita como estamos trabajando de manera local, me conecto a mi servidor local, ¿vale? Ya estoy ahí seleccionado, ya lo tengo. Viene la parte de autenticación. Viene la autenticación Windows y la autenticación
SQL Server. Ya les indicaba yo que hay una diferencia entre las dos. Cuando nosotros utilizamos autenticación Windows, básicamente la seguridad de acceso a este servidor recae en el sistema operativo y en la configuración que los administradores del sistema operativo le den para acceder a este servidor. Si se fijan, si yo le dejo ahí Windows Authentication, ya no me pide nada más, no me pide ni un usuario y no me pide ni una contraseña. El usuario no me lo pide porque lo toma directamente de la sesión de Windows a la que estoy conectado. Evidentemente yo estoy conectado con mi usuario de Windows, que sería JRPT, que son mis iniciales. ¿Vale? Y no me pide una contraseña porque ya no es necesario pedir la contraseña, porque si este usuario está conectado en esta máquina y está logueado, quiere decir que tiene privilegios suficientes para poder acceder al sistema operativo de esta máquina y por lo tanto puede acceder al servidor de base de datos. Por eso ya no me pide la contraseña. La contraseña la especifiqué a la hora de iniciar sesión en Windows. Entonces, si le doy aquí en Connect, noten que estoy conectado al servidor de base de datos y estoy conectado, le doy aquí en New Query, fíjense que estoy conectado a este servidor y estoy conectado utilizando no la cuenta SA, estoy conectado a través de el usuario JRPT que forma parte de los usuarios del sistema operativo que está dentro de esta máquina. ¿Vale? Y si se fijan, estoy en la base de datos master. Entonces, este tipo de autenticación la controla el servidor, digo, el sistema operativo. Buenas tardes, Violeta. Sigo aquí en sesión ahora con otro grupo. Que tengas excelente día. Muy bien, jóvenes. Entonces, en ese tipo de autenticación, Windows y el sistema operativo en sí es quien va a administrar la seguridad para acceder a la base de datos, al servidor de base de datos. Ahora bien, vamos a conectarnos de nueva cuenta para que veamos el resto de opciones. La parte de autenticación SQL Server, en este tipo de autenticación, la seguridad recae en SQL Server como tal. Entonces, la seguridad no la maneja el sistema operativo, sino que la maneja el mismo sistema de base de datos o el gestor de base de datos como tal. ¿Vale? Entonces, si le pongo yo autenticación SQL Server, me va a pedir un usuario y una contraseña. Ahorita el usuario que voy a utilizar es SA, que es el superusuario. Por ahí recordarán que al inicio del curso, cuando ustedes hicieron la instalación, yo les pedí que pusieran la autenticación mixta y que además especificaran una contraseña de la cual se acordaran para el superusuario SA. Yo en este caso pues siempre le pongo 1, 2, 3, 4 para no errarle, ¿vale? Entonces, ya cuando tenemos todos esos datos, le damos en conectar. Si yo abro una ventana de consulta, noten que aquí nos indica, estamos conectados al servidor de base de datos que se llama Desktop IDOMIAU y estamos conectados por medio del usuario SA a la base de datos master, que recuerden que yo les dije que nos conectaba por default a esta base de datos. Vale, pues, entonces ya estamos autenticados como el usuario SA. Por ahí ya yo les mencionaba al inicio que había varias opciones que manejar aquí. Si se fijan en el nivel jerárquico tenemos bases de datos, seguridad, objetos del servidor, replicación y administración. ¿Vale? Son muchas opciones las que hay que podemos utilizar y configurar en el servidor de base de datos. No vamos a ver todas, esto también ya lo había dicho. Es mucha información, nos podemos llevar básicamente una carrera completa en conocer todas estas opciones. Pero bueno, la parte que nos ocupa el día de hoy, esta parte de control de acceso. ¿A qué me suena el control de acceso? El control de acceso pues me suena a seguridad, ¿no?
Cuando nosotros hacemos un control de acceso, estamos básicamente controlando quién entra y quién sale de un lugar. Y eso es básicamente una operación de seguridad. Si se fijan aquí en la segunda pestaña debajo de mi servidor, la primera es la de base de datos, que es la que hemos estado usando. La segunda es la de seguridad, que básicamente corresponde con esta parte de control de acceso. Si yo expando la pestaña de seguridad, tengo tres opciones. Tengo la ventana de logins, perdón, la opción de logins, la ventana de roles de servidor y la sección, perdón, de credentials, ¿vale? Que son básicamente las credenciales con las que nos podemos nosotros autenticar. La opción que nos interesa es la de logins. Ahora bien, quiero hacer aquí un comentario. Logins y usuarios no es necesariamente lo mismo. Sin embargo, se maneja de manera indistinta. Cuando la gente hace referencia a los logins, generalmente se refiere a los usuarios. Los logins y los usuarios son cosas diferentes y ahorita se los voy a tratar de ejemplificar muy rudimentariamente. Recuerden que mis habilidades de dibujo son prácticamente nulas, entonces se los ejemplifico de alguna manera. Vale, yo de este lado voy a tener lo que serían los usuarios. O le voy a poner usuario. Y de este otro lado voy a tener lo que serían los logins. ¿Vale? Están al mismo nivel básicamente y aunque no son lo mismo, se maneja indistintamente. Cuando nosotros manejamos un login, ¿vale? Aquí yo tengo un login nuevo. Generalmente ese login se asocia a un usuario. Por eso es que se hace de manera indistinta la relación entre estos dos. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros creamos un login, ese login se va a tener que ligar a un usuario. Entonces, básicamente, aunque no son lo mismo, a nivel jerárquico son muy similares y cuando nosotros creemos un login, lo vamos a tener que ligar invariablemente a un usuario. Entonces, cuando yo haga referencia a login, me estoy refiriendo a un usuario en específico y ahorita les voy a enseñar por qué se hace esta diferencia entre estos dos puntos. Ok. Entonces estamos aquí en la sección de logins. Si se fijan, si yo expando, tenemos diferentes logins. Voy a borrar este de Roberto. Ya no está. Entonces, ustedes si se conectan, no necesariamente tienen que ver los mismos logins. ¿Vale? Dependerá de las opciones que tengan, que hayan hecho a la hora de instalar y cómo se hayan configurado. Lo que sí quiero que noten es que aquí está el usuario con el que me conecté en autenticación Windows hace rato. Eso quiere decir que este login se puede o le da privilegios a este usuario para poder conectarse al servidor de base de datos. Aquí el login con más jerarquía es el de SA. El SA es el superadministrador y como su nombre lo dice, es un usuario super. Puede hacer básicamente todo lo que pueda y quiera dentro del servidor. Ahora, este usuario SA pues nos va a permitir administrar otras opciones. Y bueno, no es el único que puede hacerlo. Sin embargo, en mi servidor es el usuario con mayores privilegios y por lo tanto es el que utilizo para poder administrar al resto de los logins. Entonces yo le doy aquí en la sección de logins, le doy botón secundario. Me presenta varias opciones. La que me interesa es la de New Login. Y me sale esta ventana de configuración, ¿vale? Yo tengo aquí 5 opciones a configurar. Vamos a ir avanzando en cada una de ellas. Nos pide un nombre de login y aquí aplica esta parte, jóvenes. Tenemos el login y el usuario. Entonces, aquí nos está solicitando un nombre para el login. Yo le voy a colocar Roberto. Si se fijan, aquí viene una parte de search. Y en la parte de search, no sé si ustedes han visto esta pantallita antes. No sé si ya llevaron la materia de sistemas operativos. Si no la han llevado, les comento, por ahí hay una opción
en Windows que se llama servicio o más bien directorio activo de Windows. El directorio activo de Windows es un servicio que tiene ese sistema operativo y que me va a permitir administrar usuarios. La ventaja que nos da esa plataforma de servicio directorio de Windows es que nos va a permitir administrar muchas opciones de seguridad dentro de un ambiente corporativo utilizando el servicio de directorio de Windows para administrar el sistema operativo de manera general. Entonces, si llega un nuevo trabajador a una empresa grande que está utilizando un servicio de directorio de Windows, a ese usuario o a esa persona, a ese nuevo trabajador, se le va a asignar un nuevo usuario dentro del servicio de directorio de Windows. Generalmente, bueno, pues se le asigna su nombre real, a veces se les da un alias, un puesto, un correo electrónico, etcétera. Y entonces se le asignan privilegios. A ver, este nuevo trabajador tiene un usuario que va a poder llevar a cabo esto, se va a poder conectar a estos servidores, puede llevar a cabo estas opciones dentro de Windows, por ejemplo, no sé, cambiar, se pueden restringir cosas como, por ejemplo, que ni siquiera pueda cambiar el fondo de pantalla, o se le pueden dar permisos, por ejemplo, que administre los servicios de Windows, etcétera. Entonces, si nosotros tenemos un servicio de directorio activo, aquí podemos ver a esos usuarios y podemos ligar este nuevo login a un usuario que exista dentro del directorio activo de Windows. Yo ahorita no tengo ese servicio activado, no estoy en una red corporativa, por lo tanto, pues no me aparece nada y no puedo hacer búsquedas ni nada, ¿vale? Si se fijan, aquí está habilitada la opción de autenticación Windows. Si yo le cambio a SQL Server, noten cómo ya no me habilita la opción de buscar. Esta opción se deshabilita porque no voy a ligar este nombre de usuario a un usuario de directorio de Windows. Entonces, evidentemente esta parte no la vamos a usar ahorita, la de Windows Authentication. Vamos a utilizar la de SQL Server Authentication. Ahora bien, cuando nosotros elegimos esta opción, nos solicita una contraseña para este nuevo login. Le voy a poner yo ahorita de contraseña 1, ¿vale? Las siguientes opciones son muy importantes. Son 3 opciones. Si se fijan, si yo deshabilito la primera, se deshabilitan las otras 2. Si habilito esta, se habilitan esas otras 2. Generalmente se utilizan las 3 al mismo tiempo. ¿A qué se refieren estas opciones y por qué es muy importante usarlas? Yo en mi carácter de superadministrador estoy creando un nuevo login que se va a llamar Roberto. Cuando yo termine de crearlo, yo me voy a comunicar con Roberto y le voy a decir, Roberto, ya está tu login para que accedas al servidor de base de datos. La contraseña que asigné es el número 1. Entonces, tú tienes la obligación de conectarte al servidor y el servidor te va a pedir la contraseña que yo te asigné, yo en mi carácter de superadministrador. Pero si yo no cambio esa contraseña, más bien si Roberto no cambia esa contraseña, cae en un riesgo. ¿Por qué? Porque la contraseña la va a conocer Roberto, pero también la va a conocer el superadministrador. Poniéndolo de otra manera, es como, por ejemplo, si yo fuera el trabajador de un banco y ustedes van a ese banco y le dicen, quiero una tarjeta de crédito. Y resulta que ese trabajador les proporciona la tarjeta de crédito. No sé si ustedes han hecho esa operación en un banco, pero si ustedes van por una tarjeta al banco, el ejecutivo o ejecutiva que te atiende te pide que coloques un NIP y ese NIP esa persona no lo ve. Es un NIP que solamente tú conoces. Si esa persona viera tu NIP, tú estás en riesgo de que use la tarjeta. Digo, evidentemente no lo va a hacer, pero en este ejemplo tú estarías en ese riesgo. ¿Por qué? Porque hay 2 personas que conocerían tu NIP, que en este caso sería el ejecutivo o ejecutiva del banco y tú. Algo muy similar pasa aquí. Cuando yo en mi carácter de superadministrador coloco una contraseña, pues la contraseña la conozco yo y la va a conocer el usuario al que le voy a asignar ese login. Sin embargo, si esa persona no cambia
su contraseña, está en riesgo de que yo pueda usurpar su identidad en mi carácter de superadministrador. Yo me meta y hago un batidillo de la base de datos, haga un uso incorrecto, y entonces, como se quedó registrado que el usuario que accedió fue Roberto, pues obviamente la bronca le cae a esa persona. Entonces, para asegurar que cada usuario tenga su propia contraseña y que nadie la conoce, ni siquiera el superadministrador, son estas tres opciones. Aquí dice forzar la política de contraseñas, ¿vale? Si la deshabilitamos, nos deshabilita las dos de abajo, entonces tenemos que habilitar esta. Dice forzar la expiración de la contraseña, ¿vale? Y ahorita les voy a explicar esta parte. Y finalmente dice que el usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente login, de tal manera que yo en mi carácter de superadministrador le voy a decir a Roberto, Roberto, tu login es Roberto y tu contraseña es 1. Cuando Roberto se conecte, el sistema le va a pedir la contraseña, va a tener que poner la contraseña 1 y en ese mismo momento el mismo sistema de base de datos le va a decir, Roberto, introduce una nueva contraseña. Eso asegura que el superadministrador no va a conocer la contraseña de este login que acaba de crear. Y con eso ya nos libramos de que cualquiera de los dos tengan algún problema, porque también puede funcionar de la otra manera. Si el superadministrador conoce la contraseña de un login, ese login podría defenderse y decir, no, pero es que mi contraseña la conoce el superadministrador y fue él quien usurpó mi lugar e hizo los, no sé, malos usos dentro del servidor de base de datos. ¿Vale? Entonces, en conclusión, hay que habilitar esta opción para que se habiliten las dos de abajo. Luego, estas partes son igual de configuración que no las vamos a utilizar. Es básicamente para utilizar certificados de seguridad. No vamos a utilizar certificados, pero la opción que nos interesa es la de base de datos por default. ¿Vale? Entonces, si se fijan, aquí está la base de datos de master. Yo le puedo cambiar a cualquier otra base de datos que exista en mi servidor. Le voy a poner Northwind, que es una base de datos que ya conocen. Y la última opción, que yo no la voy a cambiar, pero les explico a qué se refiere. Si se fijan, dice lenguaje por default, es el lenguaje default, que en este caso tomaría el lenguaje que tiene configurado el sistema operativo, que en este caso es Español de México. Pero si se fijan, vienen aquí más opciones y las opciones que vienen son de lenguajes que tienen caracteres diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Si yo, vamos a suponer que me contratara una empresa de Polonia, ¿vale? Aquí aparece Polish. Si me contratara una empresa de Polonia y me dijera, a ver, Roberto, vente a trabajar a Polonia, ¿vale? A Cracovia, y tráete tu máquina y con esta máquina te vamos a crear un nuevo usuario. Entonces yo me voy a conectar desde mi máquina y aquí viene el lenguaje por default que va a poder utilizar ese usuario desde donde se conecte. Lo tendrían que poner a polaco. ¿Por qué? Porque el polaco maneja caracteres que en español no manejamos. Entonces, si yo no le pongo una opción adecuada, puede haber problemas en las instrucciones o en la lectura de datos sobre todo. ¿Vale? Las instrucciones de SQL pues, son universales, en eso no hay pierde. Sin embargo, a la hora de estar procesando información, hay por ahí caracteres que son especiales y que podrían no estar apareciendo o poderse utilizar si yo no tengo la configuración del lenguaje adecuada. Pero bueno, no vamos a profundizar más en esa parte. Esta parte del lenguaje es la que me va a permitir configurar si quiero trabajar con un lenguaje diferente al de mi sistema operativo. Me voy a pasar a la parte de roles de servidor. Ahorita les explico esa parte. Voy a habilitar una parte nada más. Ahorita les explico. Supongan que yo no hice eso ahorita. Se los voy a explicar. Seguimos en esta pantalla y le voy a dar en OK. Eso lo que va a hacer es que me va a crear al usuario Roberto. Si se fijan, ya aparece aquí Roberto. Muy bien. Entonces, ahora de este lado yo me voy a conectar con ese usuario.
Me voy a conectar al motor de base de datos, al mismo servidor. Voy a utilizar autenticación SQL Server y pongo mi nombre de usuario, que en este caso sería Roberto. ¿Qué contraseña le puse? Recuerden que le puse 1. Y entonces, ahorita yo soy Roberto y me voy a conectar por primera vez con mi nuevo login. Entonces le doy en conectar. Y noten qué es lo que me dice. Dice, tu contraseña ha expirado o está expirada. Debes de introducir otra contraseña antes de que puedas ingresar. Entonces, de esta manera yo aseguro como superadministrador que este usuario, que en este caso es Roberto, va a poner su propia contraseña y ya va a ser responsabilidad de Roberto mantener esa contraseña bajo resguardo. Si él se la proporciona a cualquier persona y esa persona se mete al servidor y hace un uso incorrecto del servidor, pues toda la responsabilidad caerá en Roberto. Le voy a poner la misma contraseña que siempre uso, que es 1234. Y digo que siempre uso para el SQL Server, jóvenes. Le doy OK. Y ya con eso se asegura de que nadie más conoce la contraseña de este nuevo login. ¿Recuerdan a qué base de datos le di acceso por default a Roberto? Si se fijan, le di acceso a Northwind por default. Entonces noten cómo ahora, a diferencia de las sesiones anteriores, si yo abro una ventana de New Query, la base de datos por default a la que me conecta es la de Northwind. Noten que acá abajo dice servidor es el desktop. El usuario que está conectado es Roberto. Noten la diferencia acá. Acá estoy conectado como SA. Aquí estoy conectado como Roberto. ¿Vale? Y estamos conectados a la base de datos Northwind. Por ahí pregunta Miguel Sebastián, si el usuario pierde su contraseña, ahí, ojo, ¿vale? Ojo, si pierde la contraseña, puede ser tan peligroso como si el superusuario pierde su contraseña. Ahí, básicamente, digo, no es seguro, pero muy probablemente pasa a recursos humanos por tu liquidación, porque pues ya no vas a continuar con nosotros. Las contraseñas son muy importantes. En caso de que perdiera la contraseña, sí se puede hacer algo, José Eduardo. Una cosa es despedir a la persona, pero el superadministrador se puede meter y obviamente puede modificar la contraseña. Noten aquí, me voy a desconectar. Vale, y le voy a poner aquí otra contraseña. Ahora le voy a poner la contraseña 2 y le voy a dejar otra vez las opciones. Fíjense que aquí, como ya el usuario estableció su contraseña, ya me deshabilitó esta opción. Yo la puedo volver a forzar para que el usuario vuelva a cambiar su contraseña. Le puse 2 ahorita. Ahora bien, no es deseable que pierdan las contraseñas. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Sin embargo, no es un juego, jóvenes. Y sobre todo, estamos hablando ahorita. A lo mejor les parece muy sencillo, porque dicen, pues es que nada más es la base de datos Northwind, ¿vale? No hay ningún problema, pero si ustedes están en un ambiente corporativo donde la empresa maneja miles de transacciones al día, en donde es crucial que los usuarios estén accediendo a su información para llevar a cabo su trabajo, ahí no cabe el que ya se me olvidó la contraseña. Entonces, ojo, yo se los estoy comentando porque es lo que se vive en la industria. No quiere decir que no se pueda cambiar la contraseña. Sí se puede conectar, sí se puede cambiar. Sin embargo, es muy delicado si pierdes tú una contraseña de tu trabajo, ¿vale? Porque eso te imposibilita y además estás haciendo que otra persona haga chamba de más por algo que es tu responsabilidad. ¿Vale? Entonces le puse la contraseña 2, le pongo la contraseña 2, me conecto y de nueva cuenta me pide una contraseña. Pues sí, pero pues ya no tienes trabajo y ya ni siquiera hay necesidad de una nueva contraseña. ¿Vale? Estoy yo aquí en Northwind, noten que estoy en Northwind. Pero bueno, vamos a ver la siguiente sección. Si se fijan, la siguiente sección dice roles de servidor. No sé si alcancen a ver que aquí arribita dice, donde estoy señalando con el
con el mouse dice server roles o roles de servidor. Dice arribita, los roles de servidor son usados para conceder privilegios de seguridad a nivel servidor a un usuario. Entonces, eso quiere decir que estas opciones, ¿vale?, me permiten asignarle a este login privilegios sobre el servidor. Y ahora, si se fijan, ese roles, nos vamos acá y ¿qué dice el último tema? Roles. Entonces, por eso les decía yo que está relacionado la creación de usuarios con los roles y los privilegios que se le asignan a esos usuarios. Por ahí, la parte que les pedí hace un par de minutos que ignoraran que yo hice esto, vamos a ver cada una de estas opciones, ¿vale? Respecto a los roles de usuario, estamos viendo control de acceso. Me voy a esta pantalla. Si se fijan, las opciones que yo tengo aquí de esta pantalla son las que tengo en la presentación. ¿Notan? Lo que tengo yo aquí es lo mismo que tengo acá, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a ver cada una de esas opciones que tenemos aquí. Estos roles aplican para el servidor. El primer rol que tenemos es el bulk admin. El bulk admin dice que nos permite hacer inserciones de información masiva. Vamos a ver aquí un ejemplo. Lo voy a hacer desde el superusuario, pero para que vean a qué nos referimos con inserción masiva. Yo tengo aquí la base de datos prueba, la cual tiene una sola tabla que se llama una tabla. Le doy aquí select asterisco from una tabla. Tengo nada, solamente tengo el campo de matrícula. Puedo hacer un insert into una tabla values. Coloco aquí. Vamos a iniciar en el 10. ¿Vale? Vamos a insertar otro. Si se fijan, yo estoy haciendo esta inserción básicamente manual. Ahí tenemos 4 registros, ¿vale? Esta inserción es muy sencilla porque solamente estamos hablando de un campo. Sin embargo, ya cuando estamos en una base de datos en productivo, ¿vale?, evidentemente habría más campos, pero repito, esto es para ejemplificar a qué me refiero con una inserción masiva. Vamos entonces a suponer que nosotros tenemos un archivo de texto. Noten que aquí tengo este archivo de texto que se llama matrículas, ¿vale? Es un archivo de texto que existe en mi computadora en la carpeta D o en la unidad D. Si se fijan, aquí está el archivo de matrículas. Dentro de matrículas, vamos a suponer que yo tengo información. Ahorita, repito, es un solo campo, por lo tanto, no hay tanto problema. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Es muy común que las empresas luego se genere información en archivos de texto o en archivos de Excel separados cada dato por una coma o por un punto y coma, etcétera. No sé si han llevado a cabo ese tipo de prácticas, pero es muy común que eso suceda en una empresa. Entonces, supongamos que nos dicen hay que insertar toda esta información dentro de esta base de datos y dentro de esta tabla. Repito, en este ejemplo es muy sencillo porque son pocos datos. Entonces, si yo quiero insertar esto, pues tendría que irme aquí de manera manual 14 o ponerlos aunque sea separados por coma, pero es algo que yo tengo que escribir. Inserté estos dos. Esos ya los tengo insertados, pero supongan que fuera 1.000.000 de registros. ¿Cuánto tiempo me llevaría llevar a cabo esta acción? Hay una opción que se llama inserción masiva. Entonces vamos a hacer una inserción masiva a través de una instrucción de SQL Server. ¿Cómo se lleva a cabo esto? A través de un bulk insert en un objeto de la base de datos que se va a llamar una tabla. Ahorita les explico esa parte. ¿Vale? ¿Desde dónde vamos a hacer esa inserción? Le decimos dónde está ubicado el archivo. Ya vimos que el archivo está ubicado en la unidad D. Voy a minimizar esto un poquito.
Lo voy a ocultar. En la unidad D el archivo se llama matrículas.txt. Déjenme guardarlo porque hice cambios. Ahí estoy. Matrículas.txt, que es este archivo. Voy a hacer el select. No, ya está aquí el select. Tengo hasta el 15. Aquí viene del 16 al 22. Y entonces ya estoy listo. Esa instrucción lo que va a hacer es que va a ir a buscar este archivo y va a insertar la información que hay en ese archivo en esta base de datos. ¿Vale? Ahora bien, ¿por qué pone aquí el DBO punto? El DBO punto es un identificador que me está indicando que esto es un objeto de base de datos. DBO es un acrónimo de Database Object. Lo pongo acá abajo. Database Object. Si se fijan, DBO es DBO. Bueno, ya está. Entonces, vamos a hacer una inserción masiva en esta tabla desde el archivo matrículas.txt. Y noten que me dice, se afectaron 7 registros. ¿Cuántos registros hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si yo le doy un select asterisco from tabla, noten que los 7 registros que estaban aquí ya los tenemos insertados acá. Ahora bien, si ustedes quisieran insertar registros que estuvieran a lo mejor varios campos separados por comas o separados por punto y coma, otro valor, punto y coma, otro valor, ¿vale? Ustedes tienen que ampliar la configuración de este comando. No lo vamos a ver ahorita, simplemente ahorita lo hice con un solo campo para que ustedes vieran cómo es que funciona. Y bueno, poder hacer esto, un bulk insert, requiere que se le dé al usuario el rol de bulk admin. ¿Para qué? Para que pueda hacer inserciones de información de manera masiva. ¿Vale? Ok, esa es la primera opción. Segunda opción, DB Creator. El DB Creator va a poder crear, modificar, eliminar y restaurar cualquier base de datos. Pero ojo, ojo. Me voy a ir para acá. Si se fijan, ahorita estamos en esta sección, roles de servidor, ¿vale? Y viene esta opción de DB Creator. Me voy a adelantar un poquito. Tenemos la siguiente opción que es la de User Mapping. Así como tenemos opciones a nivel servidor que configuramos aquí, también tenemos opciones a nivel bases de datos, que es una opción jerárquica de más bajo nivel y que nos va a permitir configurar para todas las bases de datos que hay en este servidor qué opciones va a tener este usuario. Entonces, noten que aquí tenemos estas bases de datos. ¿Por qué es que me adelanto a esta parte? Noten que ahorita no le hemos asignado ningún privilegio sobre ninguna base de datos. Y aquí le voy a quitar el de sysadmin, ¿vale? Solamente va a tener este de público. Si se fijan, este usuario no le estoy dando privilegios de servidor a ningún nivel y no le estoy dando privilegios en ninguna base de datos. Básicamente lo que puede hacer este usuario es conectarse al servidor, pero no puede hacer nada más. Vamos a ver esto en funcionamiento. Le voy a dar OK. Y vámonos ahora a conectar. Bueno, ya estamos conectados con Roberto. Pero vamos a expandir esta parte, vemos las bases de datos y vamos a intentar abrir alguna de ellas. Noten cómo me marca error. Con todas, no puedo abrir ninguna. ¿Por qué? Porque básicamente, voy a irme acá otra vez, básicamente no le hemos dado a Roberto ningún acceso y no tiene ningún privilegio de ningún rol. Entonces, básicamente Roberto está inutilizado, no puede hacer absolutamente nada y no solamente a nivel bases de datos. Si se fijan, si yo me voy aquí a la parte de seguridad, a la parte de logins, Roberto tampoco puede ni siquiera administrar los logins. Le voy a dar New Login
y noten cómo ni siquiera puedo acceder a esta pantalla, porque Roberto no tiene ningún privilegio, ¿vale? Bueno, pues, entonces, volviendo al punto, si yo le digo que un login va a poder tener este rol, el de DB Creator, básicamente puede crear, modificar y eliminar y restaurar cualquier base de datos, pero ojo, esto es de nueva creación. Vamos a verlo. Noten aquí, si yo le doy DB Creator, vámonos acá, noten cómo Roberto sigue sin tener acceso a las bases de datos. Noten cómo no puedo acceder. Sin embargo, eso no quiere decir que no pueda llevar a cabo la creación de una base de datos. Ahí, ojo, me está marcando aquí un error. Bueno, no un error. Me está pidiendo las credenciales en un segundo. Me está pidiendo aquí las credenciales. No le voy a dar. Y voy a colocar aquí un create database. Voy a poner aquí otra base de datos. Si se fijan, esta base de datos no existe, pero ojo, me está diciendo que estoy desconectado. Si yo intento correr esta instrucción, me va a pedir de nueva cuenta los datos de conexión. Le voy a poner aquí los datos de conexión. No me deja acceder, jóvenes. ¿Por qué no me deja acceder? Porque ustedes recuerden que cuando abrimos una nueva ventana de consulta, en automático por default, el sistema intenta conectarse a la base de datos a la que le dimos privilegio. Como yo no le di privilegios a ninguna base de datos a este usuario, por eso no me deja correr la instrucción. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para poder... Dejen corto, lo voy a cortar. A este usuario Roberto solamente le dije que podía crear bases de datos, pero por el momento le voy a tener que dar forzosamente acceso a una base de datos, por lo menos va a ser a la de Northwind, ¿vale? Vale, pues ahí le dijimos que se iba a conectar a la de Northwind. Entonces le doy New Query de este lado. ¿Vale? Noten cómo me conecta a la de Northwind. Me pide las credenciales. Y ahí ya estoy conectado. Noten que estoy conectado en Northwind. No puedo hacer nada, ¿vale? Si yo intento aquí crear una nueva tabla, no me va a dejar. Si intento consultar, no me va a dejar, porque no le di privilegios de nada. Pero bueno, es importante, o por qué le di privilegios ahorita en Northwind, para poder acceder yo aquí a la ventana de código. Si no hago eso, no me permitiría. Pero bueno. Entonces, tengo aquí la instrucción de create database, otra base. Le voy a dar ejecutar. Y noten cómo sí me dejó crear esa nueva base de datos. Entonces, como este usuario tiene privilegios solamente para crear nuevas bases de datos, noten lo que sucedió. Acaba de crear esta base de datos y si yo me voy a esta sección, noten cómo ya aparece esa base de datos y tiene las opciones de owner habilitadas. Eso quiere decir que como Roberto creó esta base, él va a poder hacer cualquier cosa sobre esta base de datos. Si quiere crear tablas, si quiere consultar registros, si quiere insertar información, si quiere borrar tablas, si quiere borrar datos, todo lo que quiera hacer Roberto sobre esta nueva base de datos se le va a permitir. Voy a quitar aquí Northwind, que fue la que nos permitió correr esa instrucción. Y le voy a dar OK. Noten cómo ya no tengo acceso a Northwind ni a ninguna otra base de datos. A la única a la que puedo acceder es a la de otra base porque fue la que yo creé. Entonces aquí yo puedo crear una tabla, create table. Me tengo que cambiar evidentemente. Pues, otra base. Está, ¿vale? Y entonces yo puedo crear
tablas. Primer tabla le voy a llamar. Le voy a poner que sea matrícula, que sea de tipo entero y que pueda ser nulo. Noten cómo me deja crear tablas. Básicamente lo que yo hago a la hora de habilitar esta opción es que el usuario, si crea una nueva base de datos, ese usuario va a ser amo y maestro de esa base de datos y va a poder hacer con ella lo que quiera. Borrar cosas, crear cosas, insertar datos, borrar datos, consultar datos, etcétera. ¿Vale? Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Llevamos dos opciones. Sí, profe. La tercera opción es la de Disk Admin. Esta nos va a permitir administrar archivos de disco. Por ahí ya se les había mencionado que cuando nosotros creamos una base de datos, se crean archivos físicos dentro de la computadora, pero bueno, no es la única manera de crear archivos físicos por medio del manejador. Nosotros podemos hacer, por ejemplo, respaldos, ¿vale? Aquí, si se fijan, viene la parte de objetos de servidor y viene dispositivos de respaldo. Un respaldo evidentemente requiere el uso de espacio en disco. Entonces, si se habilita esta opción, este login va a poder administrar archivos de disco. Ahora bien, esta opción en realidad, les soy honesto, yo nunca la he visto que alguien la habilite cuando están en un sistema ya real. ¿Por qué? Porque generalmente los respaldos se automatizan. Hace mucho tiempo, jóvenes, hace muchísimos años, cuando no existían estas opciones automatizadas, la persona encargada de la base de datos tenía la tarea de crear respaldos periódicamente, no sé, a lo mejor una vez al día, una vez a la semana, y entonces tenía que meterse y decir, a ver, voy a crear un respaldo y este respaldo se va a guardar en tal dispositivo. Bueno, actualmente ya esas tareas generalmente no se llevan a cabo de manera manual, ya son programadas de manera automática. Entonces, esta opción, aunque existe, repito, yo nunca la he visto en productivo. Simplemente necesito que sepan que nos va a permitir administrar archivos en disco, pero básicamente no la vamos a usar. ¿Vale? La siguiente es la de Process Admin. Esta nos va a permitir o le va a permitir al login administrar procesos que estén corriendo en una instancia de SQL Server. Ahorita, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros hemos estado trabajando en nuestro servidor de manera local. Realmente no hay muchos usuarios. Sin embargo, en un sistema real va a haber muchos usuarios interactuando con la base de datos. Si nosotros habilitamos esta opción para un login, le estamos dando la capacidad de que esa persona pueda terminar procesos que otros usuarios están ejecutando en el servidor de base de datos. Les pongo un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que todos trabajamos en una empresa y somos administradores de bases de datos y resulta que nos contrataron a un becario para que nos apoye en ciertas tareas de la base de datos. Y se le pide al becario que cree un procedimiento almacenado para llevar a cabo una tarea. Resulta que por la inexperiencia que tiene el becario, crea un procedimiento almacenado que puede programarse, ¿vale? Y entonces crea un procedimiento almacenado que se cicla, le mete un while y ese while no le pone una condición que vaya a cambiar. Y entonces se cicla ese proceso y eso significa que ese procedimiento almacenado va a estar corriendo infinitamente por un error que tuvo el becario. Entonces, ¿cómo podemos nosotros parar ese procedimiento o ese proceso que se está corriendo? Digo, no se los voy a mostrar cómo se hace. Sin embargo, si se tienen los privilegios necesarios, ese login puede terminar el proceso que el becario dejó ciclado
y eso le permite administrar, que es básicamente terminar esos procesos. Cuando un proceso está corriendo, lo único que se puede hacer es detenerlo, ¿vale? Entonces, si por ahí necesitamos detener algún proceso, a lo mejor no necesariamente que esté ciclado, a lo mejor lanzamos un proceso o un usuario lanza un proceso que va a afectar a 10 millones de registros y resulta que ese proceso inicia y se está tardando horas, a lo mejor la memoria algo le pasó a la memoria y se queda el proceso por ahí atorado. Entonces lo podemos cerrar o terminar si tenemos este privilegio, ¿vale? El siguiente rol es el de público. Todos los usuarios pertenecen a este grupo. No me pregunten por qué, porque eso no lo sé yo, jóvenes, pero esta opción no se puede deshabilitar. Si nosotros creamos 1, 2, 1000 usuarios o 1000 logins nuevos, esta opción siempre va a venir habilitada. No la podemos deshabilitar, ¿vale? Entonces, todos los logins que creemos van a pertenecer a esta parte de público. La siguiente opción es el Security Admin. Si nosotros le habilitamos esta opción a un usuario, ¿vale? Eso quiere decir que él va a poder administrar usuarios y roles. Es decir, ese usuario va a poder crear nuevos usuarios, va a poder modificar los privilegios de otros usuarios o va a poder dar de baja usuarios. Pero ojo, por ahí si ustedes hacen el experimento, vamos a suponer que yo en mi carácter de superusuario, yo estoy ahorita como superusuario, en mi modo de superusuario le digo que Roberto, el usuario Roberto, recuerden que ahorita estamos configurando a Roberto, él va a poder administrar la seguridad y le habilito esta opción. La gente pensaría que Roberto se conecta de este lado y como Roberto puede administrar usuarios, pues él fácil se mete y se va a cambiar estas opciones y se le va a ocurrir habilitar la de mayor privilegio, que sería esta. No lo puede hacer, jóvenes. Roberto solamente puede administrar nuevos usuarios u otros usuarios que no sean él. Porque si no, eso implicaría que Roberto se puede dar privilegios de superusuario y puede hacer básicamente lo que él quiera. Y no es así, jóvenes. Entonces, el Security Admin puede administrar usuarios y roles, y se los voy a completar aquí entre paréntesis, que sean ajenos a su usuario propio. ¿Vale? Entonces, si ustedes habilitan esa opción, ese usuario va a poder crear nuevos usuarios, modificar privilegios de otros usuarios o dar de baja usuarios existentes. Todos exceptuando a su propio usuario. El siguiente rol es el administrador de servidor o server admin. Este va a poder cambiar configuraciones del servidor y además reiniciarlo. Si ustedes le habilitan esa opción, aquí si se fijan tenemos opciones de configuración del servidor. ¿Vale? Tenemos aquí, por ejemplo, administración de políticas, eventos extendidos, lo que es el registro de eventos, ¿vale? Etcétera. Entonces, si nosotros habilitamos este server admin, el usuario va a poder cambiar configuraciones del servidor y va a poder reiniciarlo. El Setup Admin nos va a permitir administrar servidores ligados o servidores remotos. Cuando estamos hablando de un ambiente de base de datos ya bien establecido, en donde a lo mejor vamos a tener más de un servidor de base de datos, esos servidores se van a comunicar a través de la red. Entonces, para poder ligar la información de dos o más servidores, si se fijan, aquí hay una sección en la parte de objetos de servidor que se llama Linked Servers. Los servidores ligados van a ser aquellos a los que vamos a poder acceder desde esta computadora utilizando esta plataforma, pero conectados a servidores que son
diferentes al que actualmente estamos utilizando. Básicamente, o dicho de otras palabras, es administrar y conectarse a otros servidores desde esta computadora que actualmente estoy usando. Como no tengo un ambiente de red, jóvenes, pues evidentemente no me puedo conectar a un servidor remoto. Sin embargo, aquí los podemos dar de alta, servidores remotos, ¿vale? Entonces, si habilitamos esta opción, vamos a poder administrar esos servidores remotos. Y la última opción o el último rol, que es el de sysadmin, básicamente puede llevar a cabo cualquier acción en el servidor, es decir, comprende todas las opciones de arriba. Entonces, si se fijaron, yo en algún momento cuando estuve configurando a Roberto, yo les indiqué que le di esta opción. Le voy a habilitar esta opción, jóvenes, a Roberto. Entonces, básicamente le estoy diciendo, Roberto puede llevar a cabo cualquier cosa dentro del servidor. Y entonces noten cómo ahora sí ya me permite el acceso a cualquier tabla. Puedo yo hacer cualquier operación, puedo modificar, borrar tablas, puedo insertar datos, puedo consultar datos, etcétera. ¿Por qué? Porque le dijimos que Roberto iba a tener el rol de administrador de sistema. Ok, entonces nos vamos a la siguiente opción, que sería los roles para base de datos. ¿Cómo se diferencian los de servidor de base de datos? Bueno, conceptualmente el servidor es más amplio que una base de datos. Obviamente aquí tenemos un servidor y en este servidor tenemos varias bases de datos. Los privilegios de servidor aplican al servidor en general. Los privilegios de bases de datos aplican a nivel bases de datos específicamente. Entonces, si nosotros nos vamos a la opción de User Mapping, básicamente aquí lo que hace es se van a mapear los usuarios con las bases de datos. Si se fijan ahorita, le di privilegios a la de otra base, ¿vale? Que fue la base que creó este usuario. Noten que aquí tenemos las opciones que tenemos aquí abajo, son estas que tenemos en la presentación. Muy bien, entonces cada una de estas opciones la podemos configurar de manera específica para cada una de las bases de datos que existen. Por ejemplo, aquí tenemos que tiene acceso a la base de datos que se llama otra base. Sin embargo, no tiene acceso a la base de datos de Northwind, pero eso es, sí va a poder acceder a Northwind porque recuerden que aquí le dimos la de sysadmin. Si yo le quito esta y le dejo nada más esta, digo, esto ya lo vimos. Vamos a recordarlo. Noten que ya no tengo acceso a ninguna otra base de datos más que a la de prueba. Perdón, a la de otra base. ¿Vale? A esta es a la única que tengo acceso. A todas las demás ya no tengo acceso. Aquí pareciera que sí, jóvenes, pero si le doy a actualizar o si quiero aplicar alguna operación, no necesariamente me va a dejar hacer. ¿Vale? Entonces, a la única a la que le he dado acceso es a otra base. Muy bien. Entonces, vamos a ver cada una de las opciones que podemos configurar para cada una de las bases de datos. ¿Vale? Muy bien. La primera opción es la de db-access admin. Esta básicamente va a permitir el acceso a la base de datos. ¿Qué nos referimos a esto? Vamos a verlo. Noten que a esta otra base tenemos aquí la de owner, que la voy a deshabilitar. ¿Vale? Y solamente le voy a dejar la de Access Admin. Básicamente lo que se le está diciendo al sistema, que dice, ya, es por esto. En un segundo, jóvenes. Como se creó esa base de datos por el usuario Roberto,
La borré. Vamos a ver esa opción con la base de datos de Northwind. Ok, tenemos a Northwind. Si yo le habilito esta opción a Roberto, ¿vale? Básicamente, Roberto va a poder administrar el acceso a esta base de datos. Es decir, que Roberto, si da de alta o más bien si quiere dejar que otros usuarios accedan a esta base de datos, lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque le especificamos que sobre esta base de datos, que es la de Northwind, Roberto va a poder administrar los accesos. Entonces, básicamente, esto solamente me permitiría administrar qué personas se pueden conectar a esa base de datos. El siguiente rol es el DB-Backup Operator. Por ahí ya mencionaba yo que se pueden hacer respaldos de las bases de datos. No es el respaldo del servidor, jóvenes, es respaldo de bases de datos en específico. Entonces, si yo habilito esta opción para una base de datos, va a permitir generar respaldos desde SQL Server. Entonces, si yo habilito esta opción, va a poder crear respaldos de, en este caso, la base de datos Northwind. Si no la habilito, no va a poder crear respaldos. Siguiente opción, DB Data Reader. El DB Data Reader nos va a permitir hacer selects. Como su nombre lo dice, nos va a permitir leer información. Data Reader significa leer información. ¿Cómo leemos información? A través de los selects. El Data Writer, me voy a adelantar un poquito, el Data Writer nos va a permitir, como su nombre lo dice, escribir información, pero hay 3 operaciones para la escritura de información. Ustedes no son ajenos a ellas, ya las vimos todas en la unidad anterior. Iniciamos la unidad anterior con los inserts, los updates y los deletes. Y el select también lo estuvimos viendo un largo rato. Entonces, estas 2 opciones nos van a permitir correspondientemente, la primera hacer selects y la segunda hacer inserts, updates y deletes. Y entonces vamos a ver esto en la práctica. Voy a eliminar los privilegios de Northwind y voy a utilizar la base de datos de prueba porque la de Northwind está configurada. No se pueden borrar datos tan fácilmente por la cuestión de las llaves foráneas, pero vamos a verlo aquí en prueba. Entonces, en prueba le voy a dar Data Reader. Muy bien, entonces estamos en esta parte, ¿vale? A la base de datos de prueba le voy a dar la opción de leer datos, nada más, no puedo hacer nada más aquí, ¿vale? Pues vamos a conectarnos de este lado con el usuario Roberto. No me permite acceder porque si se fijan no tiene ningún privilegio aquí y aquí solamente le digo que va a poder leer. Sin embargo, ¿vale? Para poder conectarse, recuerden ustedes que cuando quiero crear una nueva ventana de consulta, me solicita que tenga privilegios sobre la base de datos asignada. Entonces, ahorita para solventar eso, le voy a dar el sysadmin y ahorita se lo voy a quitar una vez que ya haya ingresado. ¿Vale? Si se fijan, ahí ya me dejó entrar. Entonces ahora se lo voy a quitar. Y entonces me voy acá. Ya tengo en prueba, que es a la que está conectado ahorita Roberto, solamente va a poder hacer una lectura. No puede hacer nada más sobre esa base de datos. Entonces, noten que, por ejemplo, plano, ¿cómo se llama? Una tabla. Noten que yo hago una consulta sobre la de una tabla y noten cómo hace un rato yo podía hacer inserts, insert into, tabla, values, y le voy a dar el 23. Noten que no me deja. ¿Y qué dice? El permiso para hacer insert fue denegado en el objeto una tabla dentro de la base de datos prueba. Entonces no me permite hacer inserts, solamente me permite hacer selects. Tampoco me permite hacer updates, update,
una tabla, set, vamos a ponerle matrícula igual a 1, where matrícula sea igual a 10. Esto lo que está haciendo es que me actualizaría este valor de 10 y le pondría el valor de 1, pero tampoco me va a permitir hacerlo. Si queremos borrar una tabla con un delete, tampoco me permite hacerlo. Le voy a dar aquí un where matrícula sea mayor a 20, por ejemplo. Ahorita no me permite hacerlo ninguna de las tres opciones, ni insert, ni update, ni delete, solamente select, porque es la opción que yo le configuré para esa base de datos en esta opción. Vamos a hacer lo contrario, vamos a decirle que solamente va a poder hacer el writer. Y entonces vamos a ver, ya no puede hacer selects. Noten cómo ahí me dice, el permiso para el select fue denegado en el objeto una tabla dentro de la base de datos prueba. Pero ahora vamos a hacer el insert. Noten que sí me dejó. Vamos a hacer el update. Tampoco me dejó. Ya sé por qué. En un segundo. Vamos a verlo de este lado. Voy a hacer el delete. Noten que aquí tengo hasta el número 23. ¿Vale? Deja, a ver. Voy a cortar esto, jóvenes. Voy a cerrar esta parte. Me voy a desconectar y me voy a volver a conectar. Las actualizaciones que pueda yo hacer y los deletes que pueda yo hacer es en general sobre toda la tabla. No puedo usar discriminantes, ¿vale? Entonces, bueno, volviendo al punto. ¿Puedo utilizar selects? No. ¿Puedo utilizar inserts, updates y deletes? Sí lo puedo hacer. Simplemente que hay que tomar en cuenta que no puedo utilizar discriminantes. Entonces, inserto, por ejemplo, ahí actualizo a un valor determinado. Le voy a poner, por ejemplo, 4. Para que vean qué es lo que está sucediendo, se los muestro de este lado. Noten que aquí tengo el 26. Hago una actualización, ¿vale? Y todos los valores me los actualiza a 4. Y finalmente hago un borrado. Y vamos a ver, ya no hay nada en esta tabla. ¿Por qué lo hago de este lado? Porque recuerden que acá no tengo privilegios de lectura y me los marca como erróneos. Vale, entonces, en conclusión, este data reader me va a permitir hacer selects y el data writer solamente me va a permitir hacer inserts, updates y deletes sin discriminantes. Vale. Siguiente opción dice db-ddl admin. ¿Alguien recuerda a qué se referían estos dos lenguajes que vimos en un inicio del curso? Por ahí mencionaba yo DDL y DML. ¿Alguien se acuerda qué eran estos dos? Me parece que uno es para que es con lo que tiene que ver con llenar la base de datos y el otro es como todo lo que tiene que ver en cuanto a insertar y ¿cómo se llama? Sí, gracias, Carmen. El DDL viene, recuerden, de Data Definition Language. ¿Qué significa esto? Que nos va a permitir utilizar la función create, la función alter y la función drop. Recuerdan para qué eran estas, ¿no? Para crear tablas, para modificar tablas o para eliminar tablas. El DML es el Data Manipulation Language. Aquí tenemos lo que es select, insert, update y delete, ¿vale? Ok, entonces ya hacemos la división entre estas instrucciones. Ahora, ¿qué dice aquí? DDL admin. Entonces, si nosotros habilitamos esta opción, quiere decir que este usuario va a tener la posibilidad en esa base de datos de utilizar estas instrucciones. Y entonces dice, puede crear, modificar o eliminar objetos de la base de datos. Vamos a ver esa opción. Entonces, si yo a Roberto
le digo que la base de datos prueba va a ser solamente DDL admin. Noten que, número 1, como ya no tiene privilegios de lectura, no puede leer, no puede insertar, sin embargo, sí puede utilizar las opciones del DDL, como sería Create Table. Le voy a poner otra tabla. Y va a tener, por ejemplo, el campo, no sé, le vamos a llamar a ese campo clave, va a ser de tipo entero y va a ser obligatorio. Noten cómo sí me permite crear estructuras dentro de la base de datos, pero ojo, puedo crear estructuras, sin embargo, no puedo leerlas ni puedo interactuar con ellas con el lenguaje de manipulación de datos. Noten aquí cómo no me permite. ¿Por qué? Porque solamente puedo crear, modificar o eliminar estructuras de la base de datos por medio de lenguaje DDL. No puedo utilizar selects, no puedo utilizar inserts into otra tabla, values. Por ejemplo, ahí si intento insertar un 1, no me deja. ¿Por qué? Porque no tengo privilegios. Solamente puedo hacer creates, alters o drops. Y entonces vamos a eliminar la estructura que acabamos de crear. Y noten cómo sí me va a permitir hacerlo. ¿Vale? Entonces, en resumen, el DDL admin me va a permitir crear, modificar o eliminar objetos de la base de datos con el create, alter o el drop, ¿vale? Y esos son comandos de lenguaje de definición de datos. Ok, las siguientes opciones, jóvenes, si se fijan aquí dice deny data reader y deny data writer. ¿Esto qué implicaría y por qué es que tenemos aquí data reader y deny data reader? Pareciera como que redundantes. Si yo no quisiera que pudiera leer un usuario, pues simplemente le digo que pueda escribir. Y lo opuesto también aplicaría. Si yo no quiero que escriba, pues simplemente le doy la opción de reader. Parecieran redundantes, jóvenes, pero no es que sean redundantes. Hay veces que necesitamos que un usuario pueda administrar accesos, pueda hacer respaldos, pueda crear, modificar o eliminar tablas. Sin embargo, queremos que pueda escribir, pero que no pueda leer. Y entonces tenemos habilitada esta opción y habilitada esta opción que ustedes pensarían, bueno, a lo mejor con esta opción deshabilitada ya el usuario ya no podría escribir. Bueno, aquí abajito tenemos una que se llama DB Owner. El DB Owner dice puede hacer todo dentro de una base de datos. Entonces, si yo habilito esta opción, el usuario va a poder llevar a cabo absolutamente todos los roles. Pero si yo quiero que ese usuario, por ejemplo, pueda hacer pueda hacer pueda hacer pueda hacer pueda hacer pueda hacer para no tener que estar habilitando las opciones y yo no quiera que lea, pues básicamente le digo que le habilito la de owner, pero le niego la escritura. Y entonces con eso ya no tengo que estar haciéndole check a cada una de estas, o al revés. Quiero que el usuario tenga habilitada esta, tenga habilitada esta, tenga habilitada esta, tenga habilitada esta y tenga habilitada esta, pero no quiero que pueda escribir. Entonces, puedo poner la de owner y le habilito que no pueda escribir. ¿Vale? Entonces, repito, parecieran redundantes y aquí de nueva cuenta, jóvenes, les comento, yo nunca he visto que utilicen estas. Es más sencillo crear un usuario y decirle, a ver, este usuario solamente va a leer, solamente va a escribir o solamente va a poder crear tablas. Ahora bien,
¿En qué ejemplo práctico podríamos ver el uso de estas? Bueno, a lo mejor tenemos un usuario que solamente necesita consultar información. Bueno, pues si ese usuario solamente necesita consultar, solamente le habilitamos el reader. Si tenemos un usuario que solamente puede dar de alta nueva información, pero no puede consultar información ya existente, bueno, pues a lo mejor le habilitamos la de Data Writer y nada más, porque no puede hacer lecturas, no puede hacer respaldos, etcétera. Tenemos a lo mejor a los, ¿cómo se llaman estos que mencionábamos hace un rato? Los ingenieros de software. A lo mejor el ingeniero de software está trabajando con el sistema que está conectado a esta base de datos y se le tiene que dar la opción de poder crear nuevas tablas, poder crear nuevas estructuras, modificar esas estructuras, etcétera. Bueno, pues él no necesita leer la información y él no necesita escribir la información, pero sí necesita tener la habilidad de poder crear a lo mejor nuevas tablas o modificar tablas que ya existieran. Y entonces solamente le habilitaríamos esta opción. Y evidentemente los demás son obvios, ¿no? Si quiero que un usuario lleve a cabo respaldos de la base de datos de manera periódica, bueno, pues a lo mejor yo le habilito esta opción, pero pues está casado con lo que les mencionaba hace un rato. Los respaldos generalmente ya no se hacen manuales, jóvenes, se hacen automáticos, entonces pues no tendría caso tener usuarios con esos privilegios. Y bueno, ya lo expliqué, el DB Owner básicamente puede hacer todo dentro de la base de datos. Si ustedes habilitan esta parte, DB Owner, el usuario puede hacer básicamente todo lo que hemos visto. Puede hacer un select, puede hacer un create, puede hacer un drop, puede hacer un insert sobre la que ya habíamos creado. Noten que ahí tengo el 26. Puede hacer actualizaciones. Ahora le voy a poner 8. Y noten cómo ya me actualizó, o puede borrar datos, ¿vale? Porque le dimos la opción de tener el privilegio de ser propietario de la base de datos. ¿Vale? Muy bien. Ahora noten algo. Le voy a habilitar a este usuario la opción de DB Creator y solamente le voy a dejar esa, ¿vale? Ok, a este usuario, Roberto, ya le quité todos los privilegios, ¿vale? Solamente puede crear bases de datos. Vamos a crear otra base de datos. Create Database, última base, ¿vale? Le damos ahí en crear, ya la crea, le voy a dar use. Básicamente, este usuario tiene el privilegio de crear bases de datos. Creo esta de última base. Si nos vamos al user mapping, noten cómo ya aquí aparece esta base de datos que acabamos de crear, pero además, si la seleccionamos, este usuario, que en este caso es Roberto, ¿qué privilegios tiene? Tiene privilegio de propietario porque él creó esta base de datos. Entonces, básicamente, él puede hacer lo que quiera con esa base de datos. ¿Vale? Y finalmente, las opciones de DB Security Admin, que es controla la seguridad de la base de datos, que es básicamente concede o elimina privilegios sobre la base de datos. A lo mejor privilegios para hacer acciones específicas, no en el servidor, sino en la base de datos como tal. Y la última opción que tenemos, que es la de public, que igual que les mencionaba yo con la opción de servidores de rol, el user mapping, yo no lo puedo deshabilitar. Ahí estoy intentando deshabilitarlo, jóvenes, y no se puede. Entonces, con eso ya cubrimos todos los roles. Ahora bien, ¿cuáles vamos a estar utilizando nosotros para nuestro curso, para cuando haya evaluación? Bueno, vamos a estar utilizando el Reader, el Writer, el DDL Admin y el Owner. Estos dos no los vamos a usar porque les dije, son simplemente para ahorrarse clics, para que
Se los ejemplifico aquí. Queremos un usuario que pueda hacer todo menos el leer. Bueno, entonces para no tener que estar haciendo esto y dejarle solamente el de leer deshabilitado, bueno, pues está esta opción en donde yo le doy, va a ser propietario, es decir, va a poder llevar a cabo todo, pero no va a poder leer información. O al contrario, puede hacer todo, pero no va a poder escribir información. Y ya con eso lo que nos ahorramos es estar haciéndole clic en todas las demás opciones. Que digo, es mínimo el esfuerzo, pero bueno, para eso fueron creadas estas dos opciones. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son las que vamos a utilizar? Si cuando hagamos evaluación vamos a utilizar la de Reader, la de Writer, la de DDL Admin y la de Owner. Solamente, jóvenes. Las demás no las vamos a estar utilizando porque o no son parte de este curso, la administración de esos elementos. Y si ustedes recuerdan, nosotros hemos visto las consultas para las cuales podemos utilizar el Reader, hemos visto los inserts, selects y deletes, que para eso utilizamos el Writer. Al inicio del curso vimos la parte de Create Database, Create Table, Alter Table, Drop Table, que es parte del DDL Admin, y finalmente el Owner, que tiene todos los privilegios. Todo lo demás, jóvenes, no es parte de este curso, por lo tanto no los vamos a estar utilizando. Y por última vez, insisto, solamente estos 4 son los que vamos a utilizar cuando haya evaluación. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Vale, pues. Muy bien, entonces le voy a dejar a este Loaner. Aquí en la parte de Securables ya son privilegios mucho más específicos, pero es sobre el servidor, jóvenes. Estos no los vamos a tocar, estos los vamos a dejar así. Si se fijan, son muchas opciones y viene permitir y otras 2 opciones que no recuerdo los nombres. Y finalmente el estatus, jóvenes. El estatus para este usuario se le va a permitir o se le va a denegar, o el usuario va a estar habilitado o deshabilitado. Cuando doy de alta un nuevo usuario, su estatus es que se le va a conceder conectarse a la base de datos y va a estar habilitado. ¿Para qué sirven estas opciones? Para, por ejemplo, tenemos un usuario que de repente se detectó que hizo un mal uso de la base de datos y entonces la parte de seguridad nos indica, oye, parece que el usuario está haciendo mal uso de la base de datos, deshabilita su cuenta. Bueno, pues se vienen aquí y le dan en Disabled, ¿vale? Y el usuario no se va a poder conectar. No quiere decir que el usuario no exista, sí va a existir, pero para no tener que modificar todas estas opciones para decir, él ya no va a poder hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, porque ha estado haciendo mal uso, simplemente se le cambia a Disabled y con eso se deshabilita, él ya no se puede conectar y todas las opciones del resto de su configuración se conservan. Y la parte de simplemente poder conectarse o no al motor de base de datos. Recuerden que el motor de base de datos es el que nos va a permitir acceder a la base de datos. No es lo mismo tener deshabilitado el login a denegarle el acceso al motor de base de datos. Son opciones diferentes, jóvenes, ¿vale? Muy bien. Y entonces, en resumen, ¿qué opciones vamos a estar utilizando en nuestro curso? Le voy a dar aquí en nuevo usuario para que ustedes vean cuáles son. ¿Cuáles son las que vamos a utilizar? Le vamos a asignar un nombre. Vamos a indicarle SQL Server Authentication. Vamos a indicarle una contraseña. Vamos a dejar estas opciones tal cual están. Y aquí le vamos a indicar la base de datos por default a la que se van a conectar. Entonces, de esta pantalla son 1, 2, 3, 4... 5 opciones que vamos a configurar, ¿vale? De los roles de servidor, recuerden que les había dicho que las que vamos a utilizar son solamente DB Creator y sysadmin, esas 2 únicamente.
Y de user mapping, para cada una de las bases de datos que se pudieran estar utilizando, solamente vamos a habilitar la de reader, writer, DDL admin y owner. Eso nada más, y hasta ahí le paramos de contar. No vamos a meternos en esta pantalla, ni nos vamos a meter en esta pantalla.